Hoy nos encontramos con el profesor Edwin Rojas y él nos va a contar ahora un poco sobre. Hola. Háblanos un poco de Bueno, ya como lo dijo Angelita, mi nombre es Edwin Rojas. Soy músico percusionista, folclórico. De profesión realmente soy profesional en ciencias del deporte y pues llevo ya bastantes años metido en el cuento de la música tradicional, de la gaita, la tambora y pues por ahí de vez en cuando algo del bullerengue y la flauta de mí. Tú nos contabas, o bueno, cuando tomé clases contigo, que eras bailarín. Sí. Entonces me gustaría que, pues ya que eres percusionista y también haces instrumentos, que me contestes unas preguntas. Okay. ¿Qué hace única la tambora dentro de las músicas del Caribe colombiano? ¿Y qué hace única la tambora dentro de las músicas del Caribe? Yo creo que la tambora es como, o sea, a modo personal, es el ritmo más rico en patrones rítmicos, variantes que existen actualmente vivos en el Caribe colombiano. Entonces esto le da como tal un plus en esa riqueza que tiene. Adicionalmente en el tema de la danza pues tiene algo muy importante y es que al mantenerse tan aislada como de las grandes ciudades, pues ha conservado todavía muchas esencias de sus formas bailadas, pasos básicos, figuras, y que es una danza realmente muy elegante. O sea, yo siempre la pongo en comparación, que es como el torbellino santanderiano del Caribe colombiano, es un baile muy elegante. Ok, ¿y tú qué piensas de por qué es tan importante enseñarle esto a las generaciones nuevas? Pues creo que hace parte como de esos procesos de enseñanza-aprendizaje que buscan generar identidad, ¿no? Lastimosamente, pues los colombianos, al estar rodeados de Océano Pacífico, Océano Atlántico, Mar Caribe, y al tener como todas esas cercanías a todo este tema de la globalización de la música, del arte y la cultura, hemos perdido mucho de nuestra identidad. Y pues a pesar de que ahorita tenemos la fortuna de que la música de gaita y el bullerengue están siendo un boom a nivel mundial, están haciendo muchísimo eco, la tambora se mantiene todavía muy aislada. O sea, muy poco se conoce y son muy pocas las personas de las que se han metido como a hacer estos procesos de investigación e indagación en torno a la tambora. Gracias. Y tú cuando escuchas tambora y la bailas, ¿qué sientes? Uy, no sé. Creo que es una sensación realmente como muy indescriptible. El hecho de sentir uno ese pulso fuerte de la tambora y de escuchar las palmas, escuchar la cantadora, como que toda esta energía se junta en ese centro que se vuelve la rueda o la ronda de tambora o la ronda de guacherna, como le decían antiguamente en Tamalameque. Y pues todo eso como que los lleva a uno a transportarse como a un universo paralelo, me lo imagino yo así. O sea, como el simple hecho de cómo suenan los tambores, el cuerpo automáticamente cambia su forma, se empieza a desplazar, empieza a buscarle sentido a la música y pues creo que eso es como lo más importante, ¿no? Finalmente la tambora es un baile cantado y pues siempre tiene que estar inmerso todo ese proceso musical en el momento de ejecutar el baile. Y ya que nos hablas del territorio, ¿cómo sientes tú que el canto y la percusión hacen identidad en estos territorios? Bueno, pues realmente el tambor siempre va a ser como ese elemento que genera identidad, ¿no? En todos los pueblos que tienen su descendencia afro, el tambor siempre va a estar presente. Y pues los cantos es la forma que tuvieron todas estas personas de contar sus historias, sus anécdotas, sus narrativas, ¿sí? Hay por ejemplo una canción que me gusta mucho yo creo que es la única canción que me gusta de Martina Camargo en estos momentos, que se llama Nostalgia, que es una frase que dice, una estrofa, recuerdo aquellos tiempos cuando me iba a cosechar, mi padre sembraba yuca, yo lavaba en la quebrada, ¿sí? O sea, evocar
todos estos momentos, todas estas situaciones, lugares, sentimientos, creo que hacen toda esta manifestación única y pues algo maravilloso. Y al hacer único, al hacer único estos ritmos y estos cantos, también hay una diferenciación de territorio de un lugar al otro con la tambora. Sí, curiosamente la tambora tiene unas características bien particulares y es que a pesar de que hay como un patrón constante que es ese pum, 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 sí, que independientemente de donde tú lo vayas a tocar, va a generar como tal esa sensación de que es tambora. Cada pueblo tiene sus particularidades y sus formas de tocar. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, la tambora que suena en Altos de Rosario a la tambora que suena en San Martín de Loba, a la que suena en Atillo de Loba, la que suena en Barranco, la que suena en Tamalameque, la que suena en El Paso Cesar, la que suena en Río Viejo, que ya en vez de tambora utilizar una caja palitia o una tamborina como le llaman. Entonces, tiene similitudes. Yo creo que las similitudes van más presentes en el tema del baile, ¿sí? Está ese patrón percutivo que evoca a la tambora, pero sí cada pueblo tiene unas formas, unos golpes específicos al momento de tocar. ¿Qué significado tiene de repetir la tambora en el ritmo? Pues eso fue más como, digo yo, o sea, a modo personal, digo yo que era como esa forma de identificarlo, pero más hacia el foráneo, ¿sí? O sea, cuando decían tambora, tambora, entonces uno dice, pues el género musical es tambora y el ritmo que usted va a tocar, o el son, como le llaman, es tambora, ¿sí? Así mismo pues está tambora berroche, tambora chandé, tambora guacherna. En algún momento lo hicieron y lo siento yo y creo que fue una cuestión que se dio como por el tema de los festivales, que lo colocaron de esa forma, pero era para que la gente identificara de que el género musical era tambora y era un género específico totalmente diferente al bullerengue, diferente al chandé, diferente al pajarito. O sea, la tambora es un género musical y tiene sus patrones pues particulares dependiendo de cada pueblo y cada región donde se ejecute. ¿Cómo se ha transmitido tradicionalmente este conocimiento en las comunidades en las que tú has visitado? Pues antiguamente contaban personas ya adultos mayores que solo aprendían era de sus abuelos, de sus padres, de personas mayores. La maestra Regina Ardila, por ejemplo, allá en San Martín de Loba ya mencionaba que su abuela hacía una ronda de tambora y ellos se ponían a mirar de lejos, porque pues en ese momento la gente estaba tomando, estaban bailando y pues no era bien visto que un niño estuviera muy cerca. La maestra Águeda Pacheco allá en Arenal Bolívar también mencionaba de que ella se hacía como por un ladito, como mirando a los mayores y que a su mamá no le gustaba, entonces cuando la veían que ella se volaba para las ruedas de tambora, pues la regañaban, la castigaban. Lo mismo también manifiesta la maestra Rosa Emilia Hernández del Paso con su hermana, la maestra Carmen. Entonces, antes era como ese tema al escondido, pues porque el lugar, el momento se prestaba para el tema del trago, para el tema de la conquista y todas esas vainas, y pues no era bien recibido que los niños estuvieran ahí. Pero pues después obviamente los tiempos cambian y ahorita ya como que estos maestros que aprendieron al escondido, pues lastimosamente, igual que como que yo creo que todos los ritmos folclóricos ha perdido esa espontaneidad que se hace de pronto de salir, reunirse en la calle y tocar simplemente por diversión, en un cumpleaños o en una fiesta, etcétera, etcétera. Ya a estas personas les tocó el tomar el papel de convertirse en profesores. Entonces, de decir a los niños, venga, vamos a convocar a unos niños de la comunidad, a unos jóvenes, para que vengan, toquen, para que vengan, aprendan. Entonces llaman al tamborero, que ya es un señor, adulto mayor muchas veces, las bailadoras que también ya son señoras veteranas, y empiezan a enseñarle a los niños pues para tratar de mantener ese legado, porque realmente la espontaneidad en este momento se perdió. Todavía es vigente en algunos momentos, pero son como muy marcados. Por ejemplo, para las épocas de Navidad en San Martín todavía se ve tambora. Sale la tambora, digamos, a la misa de gallos desde las 4:30 de la mañana y se toca tambora en la iglesia, acompañado
acompañando la misa. Salen en carrozas, después la tambora acompaña las carrozas cargando los santos. En las noches también, antes de llegar a la novena de Guinaldos, también sale una carroza. Entonces, eso todavía está vivo. Por ejemplo, para las fiestas patronales todavía salen grupos de tambora a tocar, ¿sí? Y en algunas ocasiones, pues también llaman a personas como para que toquen en ciertos matrimonios, celebraciones familiares, pero que están directamente ligados a la tambora. Entonces, el primo del cantador, el hermano de la cantadora, ¿sí? Entonces en estos espacios todavía se alcanza a dar de forma espontánea, pero ya no se hace como se hacía antiguamente, como en la calle para tocar y divertirse. De lo que tú nos cuentas, entonces a partir de eso se vuelve una cosa más técnica, ya no tan... Sí, claro, sí. Uno, eso, el hecho de que ya una persona tome el papel de explicarle a un niño cómo se marca el paso, obviamente ahí ya se tiene que generar un proceso de pensamiento enfocado como hacia esa pedagogía, lo que va a generar elementos técnicos. Entonces el hecho de cómo se mueve el pie, cómo se coge la falda, de cómo se le pega el tambor, de cómo se mueve el sombrero, cómo se desplaza usted dentro del escenario, diferente que antiguamente se hacía muy espontáneo. Y pues otro factor que realmente ahí sí va a tecnificarlo, de pronto no sea el concepto más adecuado, pero sí como a generar como unas estructuras muy prediseñadas, de pronto pensaría yo que es el tema de los festivales. Los festivales se han encargado pues en su momento de difundir, de que la gente llegara a los espacios, de aprender y todas las cuestiones y participara, pero también se volvió en un espacio donde la gente, por el hecho de ganar, de querer ganar, empezó a generar coreografías, por ejemplo. Entonces se vuelve más técnico, entonces ya la pareja que se sube ya tiene prácticamente una coreografía marcada independientemente de la canción que suene. Entonces sí, obviamente hay como, yo digo que hay tres momentos en el tema de la danza. Está ese baile espontáneo tradicional, ¿sí? El baile folclórico, ¿sí? Que ya uno habla desde lo folclórico, desde ese concepto inglés, ¿sí? Que es tratar de recuperar de esas cosas que permanecen. Entonces ya se generan como tal unos elementos que se nacen de esa espontaneidad, pero pues ya se montan como en una tarima, por decirlo así. Y está el tema de la espectacularización, ¿sí? Que pues toman de aquí, toman de acá, pero al momento de hacer a este lado hay una cantidad de desinformación impresionante pues por la misma falta de proceso de investigación en torno a la tambora. Y hablando de esa falta de investigación, ¿qué papel juega la mujer dentro del canto o del toque de los tambores o de la misma danza? Pues antiguamente no había mujeres que tocaran tambor. Realmente en la actualidad la primera tamborera y que aún está viva y que en este momento es como ese referente en la música de tambora es la maestra Mildred Pasos Pavón del municipio de Gamarra, Cesar. Ella fue la primera mujer que se subió a un festival de tambora, a tocar tambora con falda vestida de mujer. Ganó, y cuando ganó le tocó bajarse de la tarima corriendo porque prácticamente le iban a linchar por ser mujer, ¿sí? O sea, la mujer en su momento era la matrona, ¿sí? La maestra Marisa ya mencionaba por ahí en una de las conversaciones que hemos tenido ella de Tamalame, que ella decía que su mamá cuando salía a bailar ella era la que abría la rueda. Entonces la mujer era la primera que iniciaba, salía, miraba a ver con quién quería bailar, entonces ella era la que abría el espacio para el baile, ¿sí? Pero mujeres tamboreras no había, ¿sí? Entonces, ahorita por ejemplo, digamos, ya para el festival se volvió como una costumbre de que el hombre sea el que sale de primeras, lo que antiguamente era la mujer la que salía de primeras. Pero pues esa era como la dinámica que se manejaban. Entonces pues obviamente los tiempos van cambiando, no deberían de cambiar como ciertas cosas de la tradición, pero pues el hecho de que este año salió primero el hombre porque de pronto en este pueblo lo hacían de esa forma y esa pareja bailó y ganó ese año, al año siguiente ya llegan todos los otros grupos a copiar cómo bailó el otro y a sacar al hombre de primeras, lo que se hizo que se generaran diferentes formas también de ejecutarse.
Bueno, pues una historia que mencionaba César Botero, de allá de las fiestas del Corpus Christi en El Paso, eso se hace para el mes de junio, era que había una señora que le decían la Marquesona, que era la mejor bailadora de Corpus Christi. El Corpus es una celebración religiosa que se hace donde las personas, los hombres se vestían de negro, se pintaban de negro, perdón, muy parecido como a lo que es el son de negro, pero no tienen relación como tal en su forma de ejecución, no tienen relación. Esta es una celebración netamente religiosa. Entonces los negros salen haciéndole venia a la custodia, que es la custodia de la iglesia, y mientras que el párroco sale agarrando su custodia haciendo el desfile, todos los negros van caminando de espaldas mirando a la custodia. En ese momento paran y el padre para en un punto y hay unos altares en las diferentes partes del pueblo y él hace como tal la bendición a esos altares. Esos altares es para traer prosperidad para las familias, para de pronto pagar una manda de algo que le ha pedido al santo o alguna cuestión así. Entonces, apenas te termina la bendición, arranca el corpus. Entonces, los negros bailan en forma como de reto, de desafío a esa imagen, y es una forma también de mostrar como esa rebeldía de la imposición de una religión que ellos no querían tener. Sí, entonces les tocó aceptar el proceso de evangelización por parte de la Iglesia Católica, pero pues ellos en su esencia todavía siguen siendo negros y en ese momento empieza como una pelea espiritual, por decirlo así, entre los negros y la custodia, que es la imagen máxima de la iglesia. Entonces salía una señora que le decían la Marquesona y esta señora andaba sin calzones, contaban que se ponía una falda y se tomaba el atrevimiento de orinarse en frente de la custodia, bailaba, la miraba y ella entraba en un trance y se levantaba la falda y le mostraba las nalgas. Es que era una señora grandísima con unas caderas y unas nalgas impresionantes, y pues ella retaba de una forma, o sea, bastante inusual el tema de la custodia, porque estaba como en contra de eso, de ese proceso de evangelización. Y pues a las personas con las que tuve la oportunidad de hablar, todas siempre llegaban a hablar de la Marquesona. Entonces decían, la Marquesona era la que mandaba la parada en el Corpus Christi. Lo mencionaba el profesor Jacinto Martínez, que es de allá del Paso, el profesor Julio Ribón, Carmen Hernández, Rosa Hernández, César Botero, ¿sí? Y como que todas estas personas que están metidas en ese cuento. Entonces es esa imagen de esa señora que pues lastimosamente no alcanzan a conocer, pero le queda uno como el recuerdo en la memoria. ¿Y esta música que se tocó en el Corpus Christi es tambora? Es uno, o sea, en el Corpus Christi se toca el ritmo de chandé del Paso, que hace parte de los aires de la tambora, ¿sí? Entonces allá tienen berroche, guacherna, tambora y chandé. Y el ritmo con el que se toca el corpus es un chandé. Cuéntanos sobre 3 maestros que te dejaron así en tu corazón, dices, aunque deben haber un montón, pero los 3 más significativos para ti. Nicanor Agudelo, tamborero de San Martín de Loa, Ana Regina Ardila Matos y su hermano, o sea, no los voy a separar a ellos dos porque ellos son los directores del grupo Dinastía del Doctor. Y un tercero, y es que ponerlos en esa balanza es muy difícil. Claro. La maestra Ana Matilde Alvarado Samonera del Código, lastimosamente ya falleció, pero con ella tuvimos varias conversaciones, más que de pronto tocar y más de pronto que cantar tambora, era unas conversaciones para compartir, y haber tenido la fortuna de dialogar con ella y de que ella le contara a uno todas sus historias fue bastante bonita. Bueno, con toda esta evolución que surge, desde lo que tú nos cuentas de que allá no ha llegado tan, digamos, mucho a la ciudad citadina, sí han habido algunos cambios por aquello de los festivales. Y nos has
esto, lo tradicional no se debería perder. Pero para tu concepto, estas transformaciones sí dejan algo positivo para las comunidades o qué efecto tienes estas transformaciones en el planeta. Pues es que realmente yo digo que hay personas que dicen que el folclore tiene que ser estático y que tiene que ser inamovible. Pues yo siento que el folclore se mueve con las comunidades, o sea, independientemente de que el tiempo va cambiando. No es lo mismo el folclore que veíamos hace 200 años a lo que vemos actualmente, porque realmente está totalmente desdibujado a lo que se presenta actualmente. Pero siento que hubo un momento de la historia y precisamente encontré esa palabra, gracias a un conversatorio que tuvimos hace poco, y es ese tema del saqueo cultural. O sea, muchas veces las investigaciones que hacen personas que van desde una universidad o que van desde la academia o desde que solamente van para aprender, se quedan con un conocimiento vago, ¿sí? O sea, como muy superficial, medianamente lo traen como a las grandes ciudades, tratan de difundirlo, pero pues teniendo muchos errores, pues porque no se meten de lleno como tal a estudiarlo a fondo. Y aparte de eso, jamás vuelven a los territorios a hacer un proceso de retroalimentación para las personas con las que compartieron. Entonces siento yo que eso es como lo que le hace falta a todos esos procesos investigativos. O sea, el hecho de que, listo, yo estuve en el territorio, hice mi investigación sobre tambora, hice mi investigación sobre hilanderas, sobre indios mansos, tabliteras, pero una cantidad de manifestaciones danzarias que por ejemplo hay en esa zona que no se conocen casi. Pero llegan, presentan su monografía, aprueban su tesis, se gradúan y toda esa cuestión, y muy pocos, yo creo que menos del 10% de las personas que hacen esos trabajos de ir, vuelven otra vez al territorio a decir, oiga, vea, esto fue lo que yo presenté, les voy a regalar una copia del documento de mi tesis a cada uno. Hablé con la encargada o el encargado de la Secretaría de Cultura, de la Casa de la Cultura, para hacer una socialización. Si hice un documental, pues presentar el documental. Si hice una grabación de audio, llevarle los audios y decirles, venga, yo publiqué esto es para ustedes. Sí, entonces siento que eso es lo que hace falta, ese proceso de brindarles, de retribuirles a ellos, que es una forma de darle gracias por todo ese conocimiento que le brindan a ellos. ¿Qué tan positivo es, digamos, si es chévere traer estos conocimientos aquí a la ciudad? Porque pues tenemos muchas informaciones y cada maestro enseña lo que entendió y lo que percibe, ¿cierto? Y pues ahorita con el acercamiento que yo tuve contigo en las clases, me di cuenta que estaba confundida porque precisamente no conocía sino solo lo que veía en el maestro. Ahora bien, si nosotros desde la ciudad vamos y hacemos este tipo de documentales, ¿no crees que eso también ayuda a que allá cambie un poco y se empiece a desdibujar esa tradicionalidad? Pues realmente estamos supeditados a cualquier situación que se vaya a presentar. O sea, el simple hecho, por ejemplo, de que ya uno ponga una cámara frente a un grupo de personas ya va a generar un elemento que condiciona. Entonces ya de pronto la persona no va a mirar a su pareja, sino por querer figurar, mira la cámara. De pronto, para que se vea más vistoso, puede ser que haga un movimiento que normalmente no se hace, digamos, en la tradición. ¿Qué pasa? Pues porque ese es elemento extraño que está fuera de su cotidianidad, entonces pues obviamente yo voy a sacar un sombrero y le mando besos a la cámara y todas esas cuestiones. Pero creo que uno tiene que tener, o sea, uno como el ente mediador debe tener uno como muy claro los dos momentos, ¿sí? O sea, yo creo que antes de pronto de llegar y sentarse y coger una cámara y ponerse uno a grabar, tiene uno que sentarse, tomarse una gaseosa, una cerveza, dialogar con esa persona, verlo en acción sin estar condicionado por un elemento, y pues después de ahí sí proceder a hacer como este proceso de grabación para tener como esas dos miradas, sí, para tener como esas ópticas diferentes que pues le permiten a uno hacer un trabajo como un poco más concienzudo y más dirigido, más verdadero, y más real.
La tambora sí ayuda a estas comunidades en sus procesos evolutivos socioeconómico-culturales, para decirlo así. Difícil, difícil. Hay una canción de la maestra Marisa Yas que narra la situación de sufrimiento que tienen las personas que hacen tambora. Y yo creo que no solamente son las que hacen tambora, sino las que hacen cualquier manifestación folclórica. ¿Sí? Por ejemplo, hay una parte de la canción que dice: valoren al tamborero, sus aplausos no se niegan, que sigan con su bandera, regando la paz en sus pueblos, si no estoy mal. Y hay otra que dice: viajando por agua y tierra, esperanzados triunfar, buscando un mejor regreso a su pueblo originario. Sí, entonces evocan como todos esos sufrimientos que tiene la persona que hace tambora para llegar al festival, para mostrarse, para conseguir un vestuario, para conseguir un tambor, ¿sí? Y pues que finalmente no les es retribuido nada por eso. O sea, son muy pocos las personas. Por ejemplo, digamos en este momento, están los BEPS, los beneficios económicos periódicos, ¿sí? Que estaban enfocados, digamos, por ejemplo, para los adultos mayores. El maestro Nicanor Agudelo, que es de allá de San Martín de Loa, falleció en el 2024 y él estaba dentro de la lista de los seleccionados de las BEPS y nunca recibió un peso. ¿Por qué? Porque hubo una problemática desde lo politiquero, desde la misma administración, que no presentó los papeles, son personas que a veces son analfabetas. En esas mismas dinámicas, por ejemplo, se encuentra la maestra Regina, se encuentra Ismael. Hay otros municipios que sí lo han hecho de una forma muy juiciosa, por ejemplo, como el municipio de Arenal. Ellos, gracias a una persona que pues chévere que de pronto se pueda mencionar, es el maestro Javier Sayas, hicieron como este listado de estos cultores y ya los maestros están recibiendo su aporte económico, ¿sí? Personas que son adultos mayores, que llevan toda su vida haciendo arte, que llevan toda su vida haciendo cultura. Pero pues hay otros personajes que solamente van a politiquear y pues no hacen ni siquiera ningún elemento administrativo. Pasó por ejemplo en el municipio de Chimichagua, que allá tenían el festival de tambora y danzas y lleva más de 6 años sin hacerse porque no hay presupuesto, siempre hay una excusa, siempre hay una vaina que se dejó de hacer. El encuentro de tamboras, por ejemplo, del Paso, que se venía haciendo de manera periódica, tampoco se volvió a hacer, hasta este año se retomó, gracias pues por ejemplo a la cabeza de César Botero, pero pues presentando un proyecto a nombre propio, que es algo que debería hacer las administraciones para que su cultura se mantenga, ¿sí? Entonces todas estas actividades y demás terminan haciendo los mismos artistas para el beneficio de los artistas, pero pues obviamente los recursos son mínimos, o sea, es irrisorio lo que reciben. Bueno, no solo pasa nada. Sí. Esos apoyos son esquivos para las comunidades. ¿Cómo se puede mantener viva la esencia de la tambora? Tú que lo haces acá en este contexto urbano. Entonces, ¿cómo hacer para que los jóvenes la conozcan y poder mantener vivo algo que no conocen y que se enamoren de ese algo que no conocen? Pues yo creo que una de las formas, inicialmente tiene que ser uno muy responsable con qué le va a enseñarnos los pelados. O sea, decirles, creo que tú lo viviste y es como, créanme en todo lo que les digo, pero no me crean nada. Entonces creo que es una forma también de decirles a ellos, yo les enseño algo, pero tiene que usted comprobarlo por sus propios medios, ¿sí? Entonces, pues acá existe la posibilidad, digamos, de compartir frente a un tambor, de colocarles de pronto un video de lo que yo he podido registrar y traer a la gente para que lo vea, pero pues siempre la invitación es como que vayan y visiten a esas personas. Sí, o sea, vaya y compruebe si algo de lo que se les enseñó, algo de lo que se les dice aquí es real. Que esa es una problemática que tienen, por ejemplo, los grupos de danza. Sí,
Sí, entonces en los grupos de danza y eso se viene presentando desde las épocas por allá de Delia Zapata, Manuel Zapata y todas esas cuestiones. No son los maestros, ya, no es culpa del maestro, sino es culpa del estudiante que no es curioso y se queda solamente con lo que le enseña, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo creo que de los más sonados y de los más movidos que ha sucedido en Colombia es que la tesis de Elia Zapata mencionaba que el bullerengue era un baile exclusivo de mujeres. Y uno llega al territorio, por ejemplo, uno llega a San Juan de Urabá, llega a una Turbo, a Necoclí, a Puerto Escondido, María la Baja, y uno ve que el baile del bullerengue lo hacen mujeres y hombres. Entonces ahí uno, ¿a quién le creo? ¿A mi maestro que escribió eso, que me lo enseñó? ¿O yo realmente voy y trato de averiguar, oiga, aprendí esto, voy a comprobar? ¿Sí? Eso es como cuando uno está haciendo una fórmula matemática y le da usted un resultado y después usted como que la hace en inversa para saber si era ese el resultado. Entonces hay que comprobar realmente toda esa información. Porque pasa con todo. O sea, en este momento, ayer precisamente estábamos hablando con un maestro, un amigo de la Universidad Pedagógica, y yo le decía, es que la danza en estos momentos está en declive de una forma impresionante, específicamente la danza folclórica. O sea, tú ves a las personas que hacen jazz, la gente estudia jazz para aprender jazz. Hacen el urbano, entonces está crumb, popping, locking, toda esta mano de estilos que hay, y los profesores tienen que estudiar esos estilos para poderlos enseñar. Muchas veces viajan fuera del país, ¿sí? Para aprender todas estas dinámicas. Pero por ejemplo, van a montar una cumbia y, eso es fácil. Buscan un video en YouTube y copian. Entonces, ¿por qué si usted estudia para hacer y aprender otras cosas, los que hacen salsa, los que hacen baile deportivo, que bailan cha-cha, fox, todas estas cosas, los que hacen danza contemporánea, danza clásica, danza urbana, ¿por qué estudian y por qué los de folclore no generan esa misma sensación de estudio disciplinado y aterrizado a lo que realmente es? O sea, llegamos a un punto en el que la gente confunde un abosado con un currulao. Y yo lo he visto, o sea, el currulao de danza del Pacífico colombiano, no sé qué, patatín, patatán, y entran yo le dije a Tomasa que mole el alma, dice, eso es un abosado. O sea, no saben qué es un abosado, qué es una juga, qué es un bambuco viejo, qué es un currulao, ¿sí? Y en el Caribe pasa igual, entonces salen a bailar cumbia y salen haciendo una mano de movimientos raros, lanzan a la pareja, el paso de Matrix, el paso del pescador y todas esas vainas. Y cuando uno va y ve cómo se baila cumbia en el festival, por ejemplo, del Pito Atravesado en Morroa, uno ve que la forma en la que se baila cumbia es totalmente diferente. Uno va al banco y del banco la forma en la que bailan cumbia las personas es muy tranquila, muy serena, no hacen esos faldeos así, no se tiran al piso, no hacen nada de esas cosas, ¿sí? Obviamente está el tema de que buscan espectacularizarlo, pero hasta dónde eso es bueno para la danza. O sea, llegamos a un punto en el que la gente sale a bailar merengues y los mismos bailarines no diferencian entre una rumba carranguera, un merengue carranguero, una rumba campesina, una rumba criolla, ¿sí? Que son diferentes, ¿sí? Y terminan bailando música venezolana, música parrandera venezolana. O sea, canciones como El Señor Locutor, pongan disquito, y eso lo bailan. Esto es Cundinamarca, eso es un grupo de Venezuela. Y es música venezolana. La lavadora, que también son canciones muy pegajosas. Me acuerdo de la lavadora porque el paso era bien chistoso. ¿Cómo hace la lavadora? Con vestidos, con faldas de randas, trencitas, los manes con sombrero de paño, hermana, y todo el asunto. Parce, pero es venezolano. O sea, y pues no estamos diciendo, porque hay una cuestión, es que son los límites políticos, ¿sí? Que los hace como tal esas cuestiones geográficas a esos límites culturales, ¿sí? Pero pues si yo voy a escuchar esa música es por allá por los lados del norte de Santander, frontera entre Cúcuta y Colombia, ¿sí? Venezuela, no tiene nada que ver con la música campesina que se bailaba en Cundinamarca. Y lo mismo pasa entonces, la gente baila tambora de una forma rarísima, bailan bullerengue de una forma rarísima, no saben, por ejemplo, dónde va el pulso cuando se baila un garabato, entonces uno escucha el tac, 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 pum, pum, y no sabe que en ese pum, pum tienen que saltar, tac, tac, tac,
ta, pum, pum, ¿sí? Sí. Hay personas que hacen ta, ta, pum, pum, ta, ta, pum, pum. O sea, pero es por la misma falta de que la persona que se dedique a la danza folclórica estudie, desde el bailarín como desde el maestro que está enseñando. ¿Y qué tiene que estudiar? Música. O sea, el Joe Arroyo siempre lo dijo, la música es para el bailador. Si usted logra entender la música, puede ejecutar más fácil la danza. No, uno no le está pidiendo que es que sepa escribir gramática, que sepa ya regística, de composición, no, o sea, tenga elementos claros. ¿Cómo suena una guacharaca cuando suena un merengue y una rumba? Es diferente, solamente el sonido de la guacharaca. Lo mismo pasa con la cumbia, lo mismo pasa con el bullerengue. La gente no sabe identificar un fandango de lengua con un jalao, un fandango no sino una chalupa, con un jalao de flauta de millo, con un merengue de gaita, con un berroche de tambora. O sea, para el bailarín todos son igual. Y no es igual. Sí, claro, porque a mí, y eso que ya yo tomé clases contigo, pero a mí hay sonidos que yo digo, pero pues, no encuentro la diferencia auditivamente, solo hasta cuando empecé a tocar los tambores. Sí, solo hasta ahí de verdad empecé a sentir esa ¿No? ¿Y pasa? diferencia. Pero sí, Algo en eso, claro. ni estudiar la guitarra, pique, para todo. Mejor dicho, los dolores son muy duros. Y ahora, ¿qué opinas sobre las nuevas funciones musicales o escénicas que usa la cámara? Pues yo digo que todo se vale. O sea, yo nunca he estado en desacuerdo con el tema de hacer fusiones y todas esas cuestiones. Pues porque también es una forma de visibilizar. Pero pues, si usted tiene claro cómo suena, tiene claro qué puede hacer y hasta dónde puede llegar. Lo mismo pasa con el baile. O sea, si usted va a montar una obra coreográfica y va a hacer danza de tambora y pone la pava de Martina Camargo y esa pava es un berroche, pero usted la baila con el ritmo de tambora, pues allá la están barrando. ¿Sí? O sea, por ponerlo como ejemplo. Porque, por ejemplo, en Altos de Rosario, la pava, la misma canción de la pava, se tocaba en tambora. Pero le tocó no saber que el sonido del tambor y el sonido de la tambora sean tambora para bailar en tambora. ¿Sí? Que es totalmente diferente a escuchar usted la pava como la toca Martina Camargo, que ya normalmente la toca Berroche y se baila, es como Berroche. Sí, entonces como que esa invitación cuando se empiezan a hacer todas estas fusiones, puestas en escena y todas esas cuestiones es, sepa de dónde es. No es lo mismo bailar una guacherna de Tamalameque a una guacherna del Paso, a una guacherna de Arenal, a una guacherna de Río Viejo, a una guacherna de San Martín. Sí, entonces, obviamente si yo voy a hacer una puesta en escena, tengo que saber de qué territorio es la música que yo estoy utilizando para poder ejecutarla de una forma bailada y de una forma adecuada. Estoy hablando de tambora y de concierto. Y de berroche, quisiera que habláramos profundamente de la tambora. Y que me hicieras, por favor, ya que eres un músico ejemplar, que nos hicieras la diferencia de al menos 3 o 4 territorios del toque de la tambora. El toque de tambora tradicional de San Martín de Loba. Vamos a hacer como unas pequeñas patrones rítmicos como en acercamiento a las músicas. Pueden haber variaciones, pues porque obviamente uno aprendió desde la forma, desde la escucha y esas cuestiones así. Entonces, la tambora en San Martín de Loba suena más o menos así. ¿Sí? Esa es la base. De ahí para adelante no se hace nada más. Normalmente tambora tradicional va todo el tiempo de esa forma. A la tambora que normalmente uno conoce como de pronto que se le puede poner como una etiqueta que es tambora comercial, es esa tambora que se escucha digamos de Martina Camargo, que es esto. ¿Sí? Características que tiene de pronto que está el golpe es abierto, pero si ustedes analizan, está constante. Si yo hago la tradicional, se mantiene ese mismo beat.
característica y es que los golpes los hacen apagados. Así sonaría la tambora de Tamalamé, más o menos. La tambora del Paso Cesar. La tambora de Río Viejo. ¿Cómo era? Eso es tambora de Río Viejo. Tambora de Arenal Bolívar. Totalmente diferente a lo que uno normalmente ha escuchado. Está la tambora alegre. Tambora, dentro de los aires de tambora está tambora alegre y se baila como si fuera tambora. Está la tambora redoblada, que también es única en su forma y se baila como tambora. Esta tiene una característica y es que lleva un pasito que es más a piso, o sea, se va haciendo como una flexión. Más o menos, creo que esas son como las variantes que me acuerdo en este momento. ¿Y en el tambor alegre cambia el patrón? Sí. ¿También? Sí, cada tamborero tiene su forma de tocar cada uno de los sones. Por ejemplo, digamos, si uno toma un tambor alegre, no sé cómo es un tambor alegre. Si tomamos, por ejemplo, una base de pronto como muy genéricas, para hacerlo como muy sencillo y más fácil de entender, la base de tambora tradicional de San Martín de Loba es así. ¿Sí? Mientras que la tambora normal de casi todos los otros pueblos, el patrón es como el más genérico. Y ya. O sea, los otros pueblos sí tienen diferentes, por ejemplo, el de la tambora alegre es... El de la tambora del Paso es... Y es raro, por ejemplo, que se utilicen canteados en la tambora, pero hay ciertos tamboreros que se utilizan canteados. ¿Y la redoblada cómo es el tambor? La de la tambora redoblada es la misma que se utiliza para la tambora tradicional lobana.
Pues obviamente hay muchas otras formas, ¿sí? Cada tamborero tiene como sus formas de tocar y cada pueblo tiene sus formas, pero como que con estas uno ya puede empezar a buscar como sonoridades. Y los pasos en la danza, Pues realmente el tema sí con la danza, sí lo que les decía, digamos, la danza sí se genera como algo más homogéneo, o sea, es más parecido. El paso normalmente sí se mantiene como ese tres cuartos, sobre el piso muy parecido realmente al tres cuartos del torbellino, ¿sí? En cualquiera de los pases de tambora, o sea, de las diferentes formas de tambora, se mantienen casi siempre el mismo paso. Lo que cambia son como las intenciones de las caídas, los movimientos. Entonces, por ejemplo, digamos en San Martín de Loba, el hombre baila un poco más flexionado, más como sumiso, por decirlo así, mientras que la mujer es un poco más altiva, ¿sí? Entonces el hombre va como haciéndole venias y buscando la forma de conquistarlo. Ya en los municipios del Cesar el hombre se vuelve mucho más altivo, porque el hombre del Cesar es más fuerte, tiene tiene esa dinámica como muy de negro, entonces es más imponente, se ve el hombre que sale, entonces el hombre no da tregua de agacharse o de mostrar como inferioridad frente a la mujer, no, te sale igual de grande a la mujer del tío, ¿sí? Y de pronto en Río Viejo sí hay una característica y es que en Río Viejo sí el baile es muy parecido a cómo se hace la yonna en La Guajira. Entonces el hombre va persiguiendo a la mujer, ¿sí? Y es totalmente circular todo el tiempo y va mucho más caminado, que a tres cuartos va más caminado. Y en Arenal también, o sea, en Arenal se parece mucho como al baile de Río Viejo, es más libre, la falda lleva un ondeo más grande. Por ejemplo, en Arenal se vale que la falda suba de los codos, que le dijeron no, que no puede subir la falda de la altura de los codos y que no sé qué. Allá las señoras iban boleando la falda de un lado para otro y ya. O sea, es una forma de bailar, es que ahí es donde está la diferencia entre el baile, la danza y ya lo que se vuelve un proyectil. Bueno, hola, mi nombre es Diana Moreno. No, estaba en el cuento de la tambora, así como de lleno hace 7 años, más o menos, 7, 8 años. Y pues lo que he logrado como indagar e investigar, pues es lo que medianamente les voy a mostrar acá. Entonces, para hablar del paso de la tambora, decimos que podemos empezar con derecha o con izquierda, eso depende como de las habilidades o de lo que cada persona tiene. Digamos, si eres diestro, pues lo más probable es que la derecha sea tu dominante, pero si eres zurdo, pues tu izquierda sea la dominante. Entonces lo mismo pasa con los pies. En mi caso es la derecha y generalmente cuando voy a empezar a bailar marco atrás, pero también es válido marcar adelante. De hecho me pasa que puedo arrancar en algunas canciones con el pie derecho adelante o con el derecho atrás, o incluso a veces he arrancado con el izquierdo. Entonces digamos que no es una camisa de fuerza que siempre nos han dicho como en la tambora siempre arrancamos con izquierda o siempre vamos con derecha y es adelante. Entonces eso es uno de los primeros mitos que no aplica en la tambora, ¿sí? Que está como en el gremio de la danza de Bogotá, pero que no aplica realmente. Entonces tú puedes empezar con derecho o con izquierdo y igual bailas. ¿Listo? Se hacen ochos, corazones,
Hay partes en las que podemos hacer como líneas, o sea, frente a frente, como que nos desplazamos con la pareja, pero casi siempre la dinámica es circular. El paso inicial, pues sí es adelante y atrás, pero aquí va el segundo mito que hay que eliminar, y es que en la tambora se baile todo el tiempo haciendo este paso, ¿sí? No es tan marcado, más bien es paseado el asunto, ¿sí? Sí marco el 1, 2, 3, pero no es todo el tiempo haciendo esto o que los giros se hagan haciendo esta dinámica, ¿sí? Los giros, hay diferentes formas de girar también, y eso también no solo depende del municipio, sino de las bailadoras. Entonces hay bailadoras que pueden girar abriendo la falda acá, como hay bailadoras que giran aquí arriba, entonces como que depende de eso. Bueno, la falda nunca sube más allá, o sea, no sube acá, ni acá los hombros, ni se coge aquí. Digamos que, bueno, la dinámica está un poco hacia que los codos estén como al cuerpo, y digamos que funciona la falda como un medio de comunicación a la pareja. Entonces, si yo vengo con la falda acá, el parejo viene con este llamado de la falda, ¿sí? Algo que insisten mucho las bailadoras tradicionales es que uno no tiene que usar la falda como si fuese una capa de esas de toreo, ¿sí? Como que ole, ¿sí? No es como esa la intención, sino es más como un mecanismo de comunicación para que la pareja, en este caso pues el hombre, pueda saber cuál es la dirección. Entonces yo puedo llamar por este lado, ¿sí? Y llamar por este lado, pero también puedo indicar el momento en el que voy a dar un giro. Entonces digamos que la falda se convierte en ese elemento para comunicarse con el bailador. Y en el caso del bailador, el sombrero comunica lo que quiere hacer. Entonces, por ejemplo, los hombres llaman, ¿sí? Marcan la dirección de por dónde quiere que vaya la chica. Digamos, pueden hacer que la reciben por este lado, giran, le pueden decir que continúe girando para hacer algo que se llamaría como la perseguida. Esta acción funciona para que las chicas giren y giren sobre su eje, por ejemplo. Y si se dan cuenta, pues la tambora tiene dos momentos. Uno que es como la tambora, o sea, el momento en el que van en este paso y se desplazan caminadito. Y un momento que es el gozado, que es cuando en el otro video yo me quedé aquí moviendo solo los deditos de los pies. Aquí uno descubre que hay músculos en los dedos que nos ayudan a hacer movimiento. Entonces, por ejemplo, hacer esto en la tambora, ¿sí? En el berroche, me permite un poco más de cadencia o de serenidad para no estar como alborotado, ¿sí? Y el movimiento no se da desde la cadera, sino desde el desplazamiento de los pies. Entonces acá yo puedo girar, y si estoy acá girando, por ejemplo, el hombre está aquí diciéndome con el sombrero que gire, gire, gire. Dentro de esto entonces hay un ritmo específicamente de San Martín de Loa, que es la tambora redoblada. Y en la tambora redoblada sí podemos aplicar muchas de las cosas que de pronto nos han enseñado en Bogotá, sobre todo en la ejecución de la tambora, que es como un bounce, un pliegue, un acento hacia abajo, ¿sí? Que en esta tambora sí se aplica.
el golpe, que es un poco más marcial, sí nos permite hacer estas acentuaciones mientras bailamos. Entonces es como la única tambora que efectivamente sí se hacen las acentuaciones hacia abajo. Característica particular de la tambora es que va bien hacia el piso, es decir, el peso del cuerpo va hacia el piso como masajeando la tierra. Y acá podemos hablar de las variaciones en cuanto a los otros ritmos que también hacen parte de la tambora. Por ejemplo, el berroche está constantemente en este movimiento, ¿sí? Y lo puedo hacer rápido. Los brazos, lo que no puedo hacer es subir los brazos con la falda, ¿sí? Eso no lo puedo hacer, pero puedo subir los brazos sin la falda porque es un momento más como alegre y fiestero. Por otro lado está la guacherna, que obviamente la guacherna tiene sus variaciones a nivel de los diferentes municipios, pero la generalidad es que entonces va en el marco de llevar los pies uno a uno y espaciadita. Y el otro es el chandé, que es un poco más rápido. Pues también depende de cómo el municipio, pero en su generalidad el chandé tiende a ser como alegrón, digámoslo así. ¿Cuál? Es un poco más sereno, caso de Tamalameque, donde es un poco más paseado, más tranquilo, y la guacherna es más fiestera. Pero en San Martín es al contrario, la guacherna es más serenita y el chandé es un poco más fuerte, más alegre. Entonces pues ahí es donde empiezan a radicar como las diferencias. Y pues esto en general lo hablamos a partir de lo que ya se ha establecido como los festivales. Bueno, yo quiero agradecerle a mis maestros, Edwin y a Diana, que nos colaboraron para hacer este video educativo. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós.